La Universidad de Panamá, a través de la Vicerrectoría de Extensión, ha institucionalizado el foro Miércoles Universitario, visto como un espacio dedicado a reflexionar, recomendar y proponer posibles alternativas a los problemas de la agenda nacional. En ocasión de la grave crisis pandémica que vive el país y el mundo, tenemos el agrado de presentar el foro virtual Efectos económicos y sociales del coronavirus, retos, con la participación de distinguidos expertos desde una visión multidimensional y multisectorial. Esta actividad de proyección nacional, organizada por la Vicerrectoría de Extensión, bajo la producción del Grupo Experimental de Cine Universitario GECU, con apoyo en la transmisión de Web Debate TV, está siendo transmitida por las redes sociales VIX al Día UP, en Facebook y YouTube, en Web Debate TV y en la página web de la Universidad de Panamá. Damos la apertura de este foro con las palabras de bienvenida del rector de la Universidad de Panamá, doctor Eduardo Flores Castro. Bienvenido al segundo miércoles universitario virtual. Este es un compromiso que tiene nuestra institución para seguir debatiendo y aportando a los temas fundamentales que transcurre la nación panameña. Quiero iniciar dándole las gracias al licenciado Miguel del Cid, de la Fundación del Trabajo, igualmente al licenciado Hernán Arboleda, del Ministerio de Economía y Finanzas, al licenciado en Química de la Universidad de Panamá, Felipe Rodríguez, colega de la facultad y además empresario visionario de nuestro país, y por supuesto a nuestro profesor de la Facultad de Economía, al profesor José Antonio Gómez, quien también va a tener una participación importante. De igual manera, agradecer a nuestro amigo Juan Moreno, de la Ciudad de Saber, que va a servir como moderador este debate sobre las repercusiones económicas de la pandemia. Creo que es fundamental, que es una de las grandes preocupaciones de la sociedad panameña, y en este sentido es que la Universidad de Panamá quiere aportar. Quiero decirle que todas las instituciones públicas, las empresas privadas, el pequeño empresario, el trabajador informal, todos vamos a tener consecuencias de esta pandemia. Y la idea es que de este foro saquen las mejores ideas para ver cómo nosotros podemos enfrentar y recuperar nuestro país para que todos tengamos una calidad de vida apropiada. Y sobre todo, para que tengamos un país distinto antes de la pandemia, el país que construyamos a partir de aquí sea un país mucho más equitativo, mucho más solidario. Gracias y bienvenidos todos, colegas. El presente foro se distingue al tener como moderador a Juan Moreno, licenciado en Economía por la Universidad de Panamá, maestría en Ciencias con especialización en Administración Industrial, estudios doctorales en Desarrollo Económico y Territorial por la Universidad de León y la Universidad Tecnológica de Panamá, y estudios doctorales en Gestión de Proyectos por la Universidad Internacional Iberoamericana de México. Estudioso de la teoría de la complejidad, cuenta con una valiosa trayectoria en el campo de la investigación y la gestión pública, desde donde ha ejercido cargos como coordinador del Programa de Formación de Recursos Humanos del Gabinete Social del Estado, director del Instituto de Estudios Nacionales IDEN de la Universidad de Panamá, director del Centro Ismeño de Modernización de la Administración Pública y actualmente es el director ejecutivo del Centro Internacional para el Desarrollo Sostenible de la Fundación Ciudad del Saber. De inmediato, asume la conducción de este foro Juan Moreno, en calidad de moderador. En primer lugar, agradecer esta invitación que nos ha extendido la Universidad de Panamá, bajo la dirección del doctor Eduardo Flores y su equipo de trabajo, y también mucha gratitud a la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad de Panamá. Reconocer que este es un gran espacio el que está ofreciendo la Universidad de Panamá para un análisis sobre
seguramente el problema más relevante que nosotros hemos tenido desde hace muchos años, donde lo que nos proponemos es hacer un análisis socioeconómico con especialistas muy importantes del país sobre las repercusiones que el COVID tendrá en toda la sociedad y en todo el territorio nacional. La unidad de análisis temática partirá de un estudio socioeconómico de las repercusiones que tendremos en el corto, en el mediano y en el largo plazo. A manera de contexto, tener presente que un poco antes de la crisis, y podemos señalar que antes, 2018 en relación al 2017, ya nosotros observábamos una desaceleración de la economía nacional, que se confirmó en el año 2019, cuando la tasa de crecimiento llegó a verificarse entre 3.3 y 3.5% aproximadamente. Las proyecciones, aunque indicaban las proyecciones más recientes del Banco Mundial, del Fondo y de la Comisión Económica para América Latina, aunque estimaban que estaríamos creciendo entre un 3.9 y un 4%, lo cierto es que comenzaba a notarse un resentimiento importante, por ejemplo, en la tasa de desempleo. La encuesta de hogares, la encuesta del mercado laboral del agosto del año pasado, ya verificaba una tasa de desempleo que llegaba aproximadamente al 7.1%. Pero por otro lado, en relación a la pobreza, algunos estudios procedentes sobre todo del Banco Interamericano de Desarrollo comenzaban a manifestar, a expresar algunos desequilibrios regionales. Por ejemplo, se estimó que la pobreza rural estaba en aproximadamente el 40.8% y la extrema en el 23.1%. Por otro lado, también señalaba el Banco Interamericano que la pobreza en el caso de Panamá estaba muy ligada a la etnicidad. En las comarcas indígenas lográbamos observar una tasa de aproximadamente el 82% en el año 17 y de pobreza extrema del 62%. La FAO, por otro lado, nos ha indicado que a la fecha tenemos una subalimentación que alcanza el 10% de la población, aproximadamente 400.000 personas. Pero otro fenómeno que ha venido, digamos, manifestando una tendencia a una relación inadecuada entre nosotros y el mundo natural, ha expresado que desde 1940 a la fecha nosotros hemos perdido aproximadamente el 60% de la zona boscosa. La pandemia ha venido de alguna manera a confirmar estos males estructurales. Y entre otros, la ruptura que se ha dado a nivel mundial de las cadenas de suministro, sin duda alguna están afectando a algunos sectores como el Canal de Panamá, la zona libre de Colón, los puertos, el transporte marítimo, el transporte aéreo, turismo, hoteles y restaurantes. De alguna manera también las restricciones que han tomado algunos gobiernos, incluyendo el nuestro, están expresando afectaciones muy serias en el área de la agricultura, de la industria, del comercio al por mayor y al por menor, en el área de las enseñanzas, baja en la productividad, pérdida de ingresos y caída de la inversión local e internacional. Esto sin duda está mostrando ya unos impactos muy severos. De acuerdo a algunos estudios del Fondo Monetario, ellos señalan, estiman que para este año nosotros podíamos estar teniendo una contracción de aproximadamente entre el -2 y el -3%. Afectaciones directas al mercado laboral y efectos fiscales que se van a estar reflejando en una contracción significativa de los ingresos. Para todo esto, es que nosotros hemos invitado a estos destacados profesionales que van a estar compartiendo con ustedes
sus experiencias, sus conocimientos y ponerlas al servicio no solo como un análisis simple, sino pensando en la posibilidad de identificar algunas políticas y estrategias de intervención que puedan contribuir a encarar responsablemente este problema en el corto, mediano y largo plazo. Para ello, en primer lugar, vamos a tener a Miguel del Cid, que es un economista panameño de una gran experiencia, especialista en economía laboral, asesor actualmente de la Fundación del Trabajo y consultor de políticas laborales. Luego tendremos a Felipe Ariel Rodríguez, un empresario muy destacado y reconocido en Panamá y a nivel de la región. Es un licenciado en Química y Administración de Empresas. Ha sido presidente de importantes gremios empresariales en el país, entre otros de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas. Hernán Arboleda es un economista también muy importante del país, egresado de la Universidad de Panamá, con un posgrado en econometría. Tiene 44 años aproximadamente de servicios en el MEF y actualmente, por fortuna, es el director de políticas públicas. Finalmente tendremos con nosotros al profesor José Antonio Gómez, un destacado economista con estudios doctorales en economía mundial contemporánea. Es un catedrático titular del Departamento de Teoría y Desarrollo Económico de la Facultad de Economía. Es autor de diversos libros e investigaciones de referencia para Panamá y la región. Los dejamos entonces con estos destacados especialistas y en el orden tendríamos como primer panelista a Miguel del Cid Molina. Yo voy a enfocar mi presentación básicamente en un breve balance sobre los alcances de la pandemia por COVID-19, sobre el empleo, sobre la situación y perspectivas ocupacionales del país. Y quizás hacer alguna alusión a los desafíos que se enfrentan desde las políticas públicas para enfrentar todos estos problemas, todas estas consecuencias laborales y ocupacionales de esta epidemia. Voy a hacer uso de unas 7 filminas que nos van a ayudar a quizás a aprovechar de mejor manera estos cortos 10 o 12 minutos que tenemos para esta presentación. Y para ello, pues, tenemos que recurrir básicamente a los datos de la encuesta de mercado laboral del Instituto Nacional de Estadística. Es una encuesta puntual que se hace 2 veces al año, en los meses de marzo y agosto. Un primer elemento que se presenta en esta primera gráfica tiene que ver precisamente con la dinámica de crecimiento de la economía panameña. Panamá tuvo o ha tenido un largo periodo de crecimiento económico. Siempre incluso los organismos internacionales hacían alusión de Panamá como uno de los países de mayor crecimiento en la región, en América Latina. Como decía el moderador, hubo una clara desaceleración quizás a partir del año 2012 y hasta llegar a un nivel de crecimiento del orden del 3%, de acuerdo a los últimos datos que han ofrecido las autoridades para el año 2019. Y bueno, el desempleo, por supuesto, siguió esa tendencia, desde niveles de desempleo que muchos economistas decían que estábamos en una situación de pleno empleo, por allá por el año 2010, hasta el nivel de desempleo que tenemos en agosto del año pasado, que asciende al 7,1%, por supuesto, con niveles de desempleo más altos en el caso de las mujeres y de los jóvenes. Un segundo elemento importante tiene que ver con la estructura del empleo, y eso refleja en cierto modo lo que es la calidad del mercado laboral panameño. Durante ese periodo de crecimiento, la economía panameña generó muchos empleos asalariados, una proporción alta del orden quizás de 6 de cada 10 nuevos empleos fueron empleos asalariados. Sin embargo, el empleo o el trabajo por cuenta propia
que muchos organismos internacionales, incluyendo la CEPAL, lo identifican como trabajos de baja productividad por sus características, ¿no? Por sus características desde el punto de vista productivo. El trabajo por cuenta propia o trabajo independiente incrementó su peso relativo prácticamente hasta situarse alrededor del 36% del total de la población ocupada en el país, lo cual sugiere que desde el punto de vista, digamos, del crecimiento económico, ese rápido crecimiento no fue suficiente como para lograr un alto grado o un mayor grado de modernización del mercado laboral. Eso lo podemos ver en la tercera gráfica cuando hacemos referencia al tema del empleo informal, cuya tasa hubo algunos años en que bajó, asociado de nuevo a la dinámica de crecimiento económico, pero hacia el final de la década, en agosto del 2019, pues el empleo informal se sitúa alrededor del 45% del total de la fuerza de trabajo no agrícola. O sea, tenemos que tener en cuenta que en este caso el Instituto de Estadística y Censo hace una medición del empleo informal, pero para los trabajadores fuera del sector agrícola. Este gráfico, en cierto modo, resume cuál era la situación ocupacional a partir de algunas variables estructurales del mercado laboral que plantean serios desafíos a la dinámica de crecimiento y desarrollo del país. Un segundo grupo de gráficas tiene que ver con un tema que es muy mencionado en tiempos actuales y tiene que ver con los problemas de desigualdad de la economía y de la sociedad panameña. Son 4 gráficos muy claros. El primero tiene que ver o se refiere a la distribución personal del ingreso. Ese es un tema que se menciona con mucha frecuencia en el caso de Panamá. Y antes de referirme a ese gráfico de la distribución personal del ingreso, decíamos que efectivamente Panamá ha sido un país de un alto crecimiento económico durante la última década, durante los últimos 12 años. Pero claro, ha sido un crecimiento no inclusivo, quiere decir que ha excluido de los beneficios de ese crecimiento amplios sectores económicos y sociales del país, entre otros, por ejemplo, la agricultura y el propio sector industrial. Y si bien también se dice que Panamá es el país quizás con el segundo ingreso, producto per cápita más alto de la región, pues eso es en el promedio, ¿no? Porque si uno lo mira a ese producto per cápita entre provincias, resulta que el producto per cápita de la provincia de Panamá suele ser 13 veces más alto que el del Darién y alrededor de 5 veces más alto que el promedio de las otras provincias del país. Entonces, regresando al tema de la distribución personal del ingreso, lo que muestra este gráfico es que efectivamente hay una situación, hay un gran déficit desde el punto de vista de la distribución personal del ingreso, al punto que se dice que Panamá es el segundo país con peor distribución del ingreso de la región. Pero eso es en términos de la distribución personal del ingreso que digamos que llega, que se registra a través de las encuestas de empleo que llega al mercado de trabajo. Hay otro componente de la distribución del ingreso que es lo que se denomina la distribución funcional del ingreso. Y el segundo gráfico muestra esa relación entre algunos agregados de las cuentas nacionales, ¿no? Particularmente el porcentaje del producto que va a la remuneración de los asalariados y la proporción del ingreso o del producto que va a lo que se denomina el excedente bruto de explotación de las empresas. Y lo que nos muestra este gráfico básicamente es que los asalariados, digamos, la proporción del producto que va a los asalariados se ha ido cayendo en el tiempo hasta situarse en alrededor del 25.5% en el último año para el cual hay medición de este tema, de la distribución del producto entre los factores de producción. Y bueno, eso es un problema serio, es un problema estructural de la economía que igualmente al momento de debatir el camino a seguir hacia el futuro es un componente que hay que tomar en cuenta. Y este tema de la mala distribución del ingreso pues tiene que ver básicamente con un tema que a veces no se discute mucho y que se refiere al rezago que ha tenido los salarios de mercado en el tiempo. Si uno mira un indicador muy simple, como puede ser el índice acumulado del producto versus el índice acumulado de la mediana salarial,
se tiene que del 2007 al 2018, mientras el índice acumulado del producto fue aproximadamente de 211, en el caso de la mediana salarial fue de 147. Bueno, la mediana es uno de los indicadores, vamos a decir, de tendencia de las estadísticas. Se sabe que los salarios mínimos probablemente tuvieron un mayor crecimiento, particularmente en algunos años, pero este solo gráfico refleja justamente un cierto rezago en las remuneraciones de mercado que también hay que atender de alguna manera, por supuesto, tomando en cuenta el conjunto de variables que tienen que ver con el tema, como la productividad, como la capacidad de las empresas, como las necesidades, digamos, de las necesidades básicas del trabajador y su familia. Nos queda un minuto, Miguel, para ir concluyendo. Bueno, el último indicador tenía que ver con el tema de pobreza, que ya se ha mencionado. Yo voy a resumir de manera muy sintética y valga la redundancia algunos problemas que tienen que ver con los efectos inmediatos del COVID-19 sobre las relaciones laborales. Hay dificultad para medirlos, hay un problema de restricciones en los registros administrativos de las instituciones, se ha hablado de alrededor de 170,000 suspensiones de contratos de trabajo hasta el día de ayer en una información que nos da la prensa. Hay una paralización temporal que afecta a una buena parte de la población ocupada, reducciones en las horas de trabajo, deterioro en las condiciones de trabajo, exclusión creciente de los afiliados a la seguridad social, y hay toda una serie de problemas que tienen que ver incluso con la incertidumbre al retorno al empleo. Sobre el empleo es bastante difícil hacer un pronóstico, entre otras razones, porque en Panamá no hay una encuesta continua de empleo. Las encuestas son puntuales. Lo ideal sería tener un dato del desempleo a nivel mensual, pero tomando en cuenta, por ejemplo, esas estimaciones del Fondo Monetario Internacional, en el sentido de que el 2020 quizás el crecimiento sería de menos 2%, y siguiendo y haciendo una regresión muy simple, con un decrecimiento entre el 2 y el menos 3%, entre el menos 2 y el menos 3%, lo que sale de esa regresión simple es que se podrían perder en términos netos entre 43,000 y 54,000 empleos entre agosto del 2019 y agosto del 2020. En realidad, lo que hay que entender es que el ajuste del mercado laboral en momentos de crisis como este no solamente se da a través de un incremento en el desempleo, que se podría ubicar entre el 11 y el 12% de la fuerza de trabajo, alrededor de 240,000 desempleados, sino que también a través de un incremento del subempleo por horas, que también aumentaría significativamente el trabajo independiente y aumentaría de manera importante el empleo informal. Hay grandes desafíos, sin duda, para las políticas públicas, para las políticas que nos permitan enfrentar la coyuntura, la recuperación y caminar hacia un desarrollo sostenible. Lo cierto es que no se puede pretender revertir el estado de desigualdad con las mismas políticas públicas que se han seguido hasta ahora, que enfatizan, por ejemplo, una desregulación generalizada, en una apertura indiscriminada que ha tenido al borde de la bancarrota el sector agropecuario, o desmantelando la institucionalidad pública, incluida la institucionalidad laboral y de las instituciones de salud. En realidad se requiere un cambio en la visión de esas políticas económicas y sociales, y quizás un cambio en la visión hacia largo plazo, y un buen referente para esto nos lo da la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Bueno, hay dos cosas que también tenía que comentarles. Solo les voy a decir en este sentido que lo importante en este tránsito de políticas desde la coyuntura hacia el corto y mediano plazo es tener en cuenta que las políticas tienen que articularse en función de objetivos claramente definidos. En la coyuntura está muy claro cuál es el propósito. En el corto plazo y en la transición hacia el mediano y largo, obviamente se requiere apuntalar la recuperación económica, estimular la creación de empleo, el fomento de la empleabilidad y de las capacidades de la gente, y enrumbar el camino hacia ese nuevo país al cual se aspira. Y bueno, decía que en el largo plazo el referente más importante es la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Para concluir, solo quería plantear una última reflexión. En realidad persisten grandes restricciones
y desafíos para el cambio, ¿no? Una crisis global requiere también de soluciones de carácter global para poder hacer viable, digamos, el enfrentar esa crisis. Y quizás lo que hay que ver es cuál es el verdadero grado de compromiso de todos los actores frente a ese cambio. Un primer elemento es que, y la crisis sanitaria lo ha demostrado, la ausencia de un liderazgo internacional para enfrentar los rigores de la pandemia. ¿Cuál será el compromiso verdadero de las instituciones financieras internacionales? Tenemos un gran problema que son las restricciones del alto endeudamiento externo. Hay una extraordinaria estrechez fiscal. Hay un sistema tributario que todos lo conocen, un sistema tributario caracterizado por su regresividad y que definitivamente plantea un gran límite y una gran restricción al planteamiento de un conjunto de políticas de esta naturaleza. Sin duda, el cambio no viene solo. El cambio tenemos que construirlo todos en conjunto. Y en esa línea, pues tenemos que hacer un gran esfuerzo y un gran esfuerzo compartido. Muchas gracias. Gracias Miguel por la intervención, por la información que nos has proporcionado y también la orientación hacia articular políticas que nos permitan de alguna manera vincular una perspectiva de mayor alcance con acciones y medidas de más corto plazo, de manera tal que pudiéramos trascender sin mayores dificultades la situación que tenemos hoy día. Damos la palabra entonces a Felipe Ariel Rodríguez. Definitivamente esta crisis es múltiple y planetaria y no vamos a entrar en esos detalles que ya conocemos, pero sí hay un efecto muy claro hacia el sector empresarial, un sector que es el que más genera empleo en nuestro país, y hemos detectado varias de las características que afecta ya a este sector en base a una encuesta celebrada por el Centro Nacional de Competitividad del 1 al 12 de abril, el cual voy a comentar para entrar en la parte propositiva. La caída en ventas estimada 2020-2019, de acuerdo a esta encuesta, para las empresas grandes estará entre 21 y 40%, para las pymes entre 41 y 60%, y las microempresas, imagínense, esperan una caída en ventas del 61 al 80%. Medidas aplicadas y por aplicar que manifiestan los empresarios encuestados. Resalto que ya se está tomando en cuenta cierre definitivo de empresas. Se han tomado acciones como la suspensión de los contratos de trabajo, que lo permite el decreto 81 del Mitradel. Se han dado vacaciones vencidas y adelantadas, se ha estado haciendo uso del teletrabajo, se han suspendido muchas operaciones y sí ha habido ya reducción de personal y salarios en cierta medida. Otras medidas a futuros contemplan liquidar activos para poder tener capacidad, aquellos que tienen activos, de reiniciar operaciones. Pero también van a darse otras medidas como limitar a los clientes el crédito, que no habrá oportunidad para hacerlo debido a la falta de capital de trabajo, entre otras medidas. Y aquí hay una pregunta que se les hizo, que ¿cuánto esperan resistir bajo las actuales condiciones? Las empresas que dicen que no resistirían más de un mes, imagínense, a nivel de microempresas está el 64%, pequeñas 47%, las medianas 30% y las grandes 20%. Nuevamente, las micro y pequeñas empresas las más afectadas por la situación. Durarían 3 meses, las microempresas 16%, 24% las pequeñas, 36% las medianas y 60% de las grandes, que también sería un efecto muy importante. Mientras menor es el tamaño de la empresa, menor es la capacidad de resistencia, y eso tiene sentido. Los desafíos que manifiestan los empresarios que van a tener, o sea, desde la micro hasta la grande, manifiestan que el gran reto es tener la liquidez para operar. Y segundo reto, el no
poder calificar para el financiamiento bancario, que probablemente se vuelva más restrictivo porque los riesgos han aumentado, y que ese financiamiento se les aleje. Por lo tanto, asegurar la liquidez es el principal desafío, no importa el tamaño de la empresa. Apoyos requeridos que manifiestan estas empresas: capital de trabajo. Hablan hasta de subsidio para el pago de salarios y acceso a financiamiento. Otros señalamientos resaltan que se enfrente el exceso de tramitología, y hemos visto que sí es posible la digitalización de muchos procesos. No obstante, ha tenido que venir el COVID-19 para demostrar que esa es una vía correcta. Se habla también de diseños curriculares alineados con las necesidades de las empresas. Se insta al sector de educación universitaria que se dedique a esto, y se requiere asistencia técnica en áreas como mercadeo, finanzas, desarrollo de nuevos productos, uso de tecnología y ventas del Estado. El COVID nos está llevando a una gran disminución sostenida de la producción y el consumo, acompañada de desempleo, con una restricción del crédito, reducción de la producción y de la inversión, varias quiebras y montos reducidos de comercio en varios sectores. Estas son las características de una depresión económica que se avisora. Esa depresión económica, obviamente, va a estar afectando muchísimo a las empresas, y se resalta ya en un estudio publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo, realizado en 17 países de Latinoamérica, junto con la Universidad de Cornell. Este estudio es de abril de este año, en donde 57% de las empresas pequeñas encuestadas han dado cuenta de cierres, obviamente por las condiciones que ya se han establecido legales en sus países. 45% afirmó que uno de los miembros de su hogar perdió su empleo, y la pérdida del empleo se concluye, y también el cierre de las empresas, que afecta más a los pobres, lo cual aumentará la desigualdad, que ya en Panamá teníamos gravísimos problemas en ese sentido. ¿Qué está haciendo el sector privado? Debemos empezar con una mentalidad de crecimiento, con un paradigma que nos lleve a ver oportunidades en las crisis. Y nos referimos a esa máxima de Albert Einstein: no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progresos y continúa. Aquí está el mensaje de inicio con el que debemos enfrentar esta crisis. ¿Cómo pensar ante la crisis? Buscar las oportunidades, que sí las hay. Y en ese sentido, el Centro de Competitividad de la Región Occidental ha venido trabajando desde hace ya varios años propuestas para el desarrollo socioeconómico de la región, que hoy salta a relucir todavía mucho más su importancia, y lo cual nos ha ayudado a conformar lo que ha sido llamado una propuesta para la reactivación estratégica de la región occidental. Toda crisis tiene fases, y la primera fase es de la emergencia. Esa emergencia está siendo enfrentada con medidas antiderrumbe económico y social, las conocemos todas: planes económicos de emergencia, flexibilidades fiscales, posposición del pago de impuestos, subsidios, inyección de recursos a sectores específicos en el corto plazo. Pero todo eso se hace a base de gasto corriente, saldrá de las reservas o de fondos especiales, pero no son inversión. Y cuidado, porque nos viene una fase necesaria, que es la reactivación, que dicho sea de paso ya empieza con el primer bloque de empresas que pueden abrir. Se tienen que seguir dando subsidios a ciertos sectores, pero no se puede descuidar la inversión pública productiva. En ese sentido, la visión Región Occidental 2050, que también existe para todas las demás regiones del país, es una guía para impulsar proyectos concretos, los cuales decantan en una cartera o un portafolio de proyectos que identificamos 29 iniciativas y proyectos que están en diferente nivel de avances, tomando en cuenta si están en diseño, diseñados y aprobados sin recursos, diseñados, aprobados con recursos, que tengan resultados rápidos
y que sirvan para un alto impacto económico y social para el impulso a la reactivación post-COVID-19. La buena noticia es que de esos 29 proyectos evaluados y calificados en base a una matriz de puntuación, obedeciendo a 6 criterios, y el primero, calificado del 1 al 10 con 9.81 puntos, Plan Maestro del Agro de la Región Occidental, diseñado por medio de una metodología científica donde se caracterizó el sector agropecuario en su oferta, se caracterizó la demanda de los sectores de los productos agropecuarios, se consiguió el financiamiento del Banco para el Desarrollo de América Latina, se cuenta con los recursos para iniciar el apoyo a este sector, financiando 7 programas de apoyo al agro, como es asistencia técnica, capacitación, investigación aplicada, extensionismo, el impulso de la asociatividad y la empresarialidad, un programa de sanidad e inocuidad de alimentos, manejo hídrico y cosecha de agua, metrología y laboratorios, apoyo a la capacidad productiva, entre otros. Todo está diseñado con asociatividad ya identificada y esto está listo para ejecutar. La burocracia estatal no nos ha permitido y es el momento de llenarse de valor y liderazgo para implementar esto. Segundo, proyectos agroindustriales alineados con el Programa Nacional de Competitividad Industrial. Hay 3 identificados: la cadena de lácteos, la cadena de piña y la cadena del cacao. Hay otros proyectos que se contemplan que tendrían impacto a mediano y largo plazo, y termino diciendo que la propuesta contempla un programa de apoyo a las empresas, ayudándole a planificar sus finanzas para enfrentar la necesidad de crédito, y también un protocolo para gestión de riesgo con énfasis en la parte sanitaria y asesoría legal y tributaria. Y la otra buena noticia es que el Centro de Competitividad de la Región Central ya arrancó el diseño de su propuesta, y el Centro de Competitividad de Colón y la Región Oriental igual, para ser actores de la solución de esta gran problemática y no meros espectadores. Muchas gracias. Ha sido una intervención tan rica como la anterior, y creo que lo más importante es que nos vamos aproximando a una visión compartida sobre la premisa de que tenemos un problema de todos y que juntos debemos encarar. Felipe nos presenta información derivada de la encuesta del CNC, el Centro Nacional de Competitividad, donde resalta que para la coyuntura cosas importantes es que hay que fortalecer las capacidades del sector empresarial a distintos niveles, fundamentalmente con la necesidad de promover acceso al crédito y algunas políticas de restablecimiento y de restauración a través de financiamiento. Fortalecimiento también del capital humano. Nos invita a que veamos oportunidades en la crisis. Nos plantea también que es importante que vayamos modificando hacia el mediano y largo plazo el criterio de sustituir subsidio por inversiones. Y nos hace una referencia a 29 proyectos importantes que se vienen promoviendo desde la región occidental, pero 7 que en el corto plazo podrían tener una gran viabilidad. Damos entonces la palabra a Hernán Arboleda, que es el representante del Ministerio de Economía y Finanzas, director de Políticas Públicas. Voy a referirme puntualmente al tema de las finanzas públicas. El gobierno de Panamá, desde que tomó posesión el año pasado, ha preparado 3 estrategias financieras. La primera la preparó y tuvo un éxito rotundo el año pasado, cuando enfrentó una situación fiscal algo deteriorada. En ese momento la economía venía disminuyendo la tasa de crecimiento. Encontramos algunos temas fiscales de ingreso disminuyendo, gastos en línea con el presupuesto, enfrentamos algunos temas de obligaciones por pagar, y se estableció una estrategia
para hacerle frente al pago de esos atrasos, y al final del año tuvimos éxito en equilibrar el tema fiscal. Nos vimos obligados a modificar la ley de responsabilidad social fiscal e incrementar un poco los porcentajes de déficit al Producto Interno Bruto, pero fue con carácter anticíclico. Se hizo para que la economía de Panamá le ingresaran una serie de fondos internacionales a fin de fortalecer el crecimiento de la economía. El gobierno de Panamá fue uno de los primeros en salir al mercado internacional en busca de recursos, ya con la pandemia dando vuelta y golpeando las economías mundiales, y logramos levantar aproximadamente 2.500 millones de dólares. Esos 2.500 millones de dólares no eran fondos adicionales al presupuesto. Esos 2.500 millones de dólares eran para financiar el déficit fiscal correspondiente al presupuesto de este año. En otras palabras, no eran dineros adicionales que puedan ser usados para financiar proyectos nuevos. Eso es algo que quiero que quede en claro, tal como lo manifestó el ministro de Economía en su presentación ayer ante la prensa. Luego de estas dos entradas al mercado mundial, lo que quedaba por financiar del presupuesto era una cifra relativamente pequeña, algo así como un poco menos de 300 millones de dólares, que era probablemente fácil de financiar a través de las multilaterales. En otras palabras, de bancos como el Banco Mundial, Banco Interamericano, la CAF u otros bancos regionales. Pero llega la pandemia, este desastre mundial, y afecta a la economía de Panamá, al igual que ha afectado a todas las demás economías del mundo. El gobierno está negociando con todas las multilaterales para lograr fondos que puedan llenar el espacio que estamos perdiendo vía ingresos fiscales. El gobierno de Panamá no está con los brazos cruzados. Tiene una estrategia financiera que va de la mano con una estrategia económica que inicia con la reapertura de la actividad económica de este país. Y allí yo llamo nuevamente a la reflexión del panameño. Miren lo que está pasando fuera de nuestros países. Estamos navegando en aguas donde no hay carta de navegación. La apertura tiene sus riesgos enormes. Una apertura mal llevada, muy rápida, puede provocar un incremento de casos nuevamente. Y así como no se quiere que el sistema médico sea sobrepasado por esta pandemia, también tenemos que pensar que nuestras finanzas públicas no deben ser sobrepasadas por esta pandemia. En otras palabras, tenemos que ser muy cuidadosos cómo manejamos nuestras finanzas públicas en estos momentos. Un descuido puede dejarnos sin financiamiento para lo más preciado en este momento, en la salud pública. Por lo tanto, nuevamente les hago un llamado. Por favor, no sumen los recursos que se están trayendo hacia Panamá y que seguirán llegando. No los suben y piensen que son fondos nuevos. No lo son.
son para financiar el déficit que tenemos y que está creciendo. Y el otro es para financiar, es para apoyar la liquidez bancaria. Y ese es un tema muy complejo que no es fácil entrar a discutirlo, conversarlo y explicarlo en esta conferencia. Y yo convido a la Universidad de Panamá para que continúe con estos miércoles de debate y nos invite cuando lo estimen conveniente para que nosotros podamos dar luces del camino que está siguiendo el gobierno de Panamá. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Marmoleda. Su planteamiento ha sido muy elocuente, ha sido muy claro. Se centra la estrategia básicamente en dos grandes líneas. Una que es la necesidad de financiar el déficit fiscal, el presupuesto por la pérdida de ingresos, y por otro lado apoyar al sistema bancario nacional, un poco que el carácter, digamos, de posicionamiento y de estructura no se pierda, pero que además siga siendo el propio sistema bancario un vehículo para el financiamiento de actividades productivas en esta coyuntura y posteriormente. Pasamos entonces al cierre ya a la última presentación que le corresponde al doctor José Gómez Pérez. Dado el tiempo, yo traía solamente 5 puntos que quisiera resumirlo lo más breve posible en palabras. Me gustó eso del econometrista compañero Hernán, en el sentido de hoy no querer abrumar con cifras y datos, porque quizás lo más importante es dejar conceptos y tareas marcadas de lo que hay que repensar en este camino de repensar todo el país, que es lo que realmente el COVID ha traído de bueno. Todo lo demás del COVID es malo. Lo único que nos ha puesto al descubierto muchas de las fragilidades del sistema económico-social panameño y que tenemos que repensar este país. En este sentido, yo creo que no cabe duda que es una crisis sanitaria, económica, social, sin precedentes. Yo comparaba los datos y las cifras, por ejemplo, con el periodo de las sanciones económicas, el norieguismo y la invasión y todo lo que representaba aquello, y no hay comparación. Aquel periodo, si bien es cierto, el PIB cayó a 27% y logramos recuperar la tasa que había acumulada antes de crecimiento de la invasión y de todos esos eventos de entre el 87 y el 89, ¿verdad? Y no nos logramos recuperar sino después del 93. Y ese tiempo de recuperación nos da una idea del esfuerzo que hay que hacer ahora. El esfuerzo que hay que hacer ahora, en los cálculos más modestos, pueden ser bastante semejantes. La crisis del la crisis del 2007, 2008, 2009, que para algunos se extendió hasta el año 2010, aquí en Panamá no tuvo mayores repercusiones, puesto que estábamos en un periodo de auge, de expansión económica, y el sistema monetario bancario panameño no estaba muy complicada con los negocios turbios que crearon la turbulencia de aquella época, y por tanto aquí no hubo mayores. Así que las referentes están allí, pero esta es una crisis agresiva. Nos ha puesto la economía, como se dice popularmente, pata para arriba. Obviamente yo coincido con lo que se han planteado la mayoría de los panelistas. En el escenario pre-COVID ya veníamos mal. Ya la economía tenía dificultades de crecimiento, de desarrollo, de distribución del bienestar, generación de empleo. Los indicadores más importantes de la situación económica y social no andaban bien. De manera que la crisis sanitaria y la crisis económica social de ahora han venido como otro clavo a la cruz que ya tenían. En ese contexto yo creo que el segundo punto importante es ver qué se ha hecho con los planes, digamos, de contingencia. En lo que uno entiende generalmente por la economía, un plan de contingencia
en las situaciones como esta, debe tener al menos 4 objetivos. Preservar la mayor cantidad de empleos posible, debe hacer programas solidarios para ayudar a los sectores vulnerables y a los que han perdido los puestos de trabajo. Debe haber apoyo financiero al gasto de empleo en las empresas, particularmente en las pequeñas y medianas empresas y en aquellas estratégicas para el desarrollo nacional. Y tiene que crear las bases para un programa de recuperación. El programa de contingencia no puede resolver el problema estructural del déficit acumulado del balance socioeconómico de Panamá. El problema de la crisis ahora es resolver lo inmediato, los déficits exacerbados, los déficits problemáticos de la coyuntura actual. El otro aspecto que yo quiero referirme es al problema de la política económica y el problema del presupuesto, que ya el colega Hernán Arboleda adelantó. Yo creo que hace falta, ayer se divulgó bastante más información, sin embargo yo parto de una premisa. El presupuesto siempre es un papel. El presupuesto son papeles, normalmente. Lo que uno piensa que se va a gastar el presupuesto se aprueba en las vistas se aprueban en octubre, noviembre, para lo que se va a gastar en el próximo octubre y noviembre, de manera que cuando el presupuesto entra, lo que hay son papeles, números en papel. Nunca está el presupuesto en la realidad tangible, en una caja donde están los recursos del presupuesto. El presupuesto es vivo, cada semana, cada mes. Lo que pasa ahora es que sabemos que ese presupuesto está totalmente desbalanceado, pero no se nos ha presentado a la ciudadanía los ajustes que se tienen programados correctamente a ese presupuesto. Y yo entiendo alguna razón. Hay problemas políticos. El presupuesto de la nación es una ley. Para llevar el nuevo presupuesto con todos los ajustes, habría que llevarlo al trámite de la legislativa. Hay que pasar una ley. Y eso va a crear problemas. Porque todo el mundo se preguntaría, hombre, ¿y cómo que en una contingencia como esta, dos preguntas muy lógicas, vamos a seguir teniendo el mismo gasto excesivo de la burocracia del Estado? ¿Cómo que en una crisis pandémica sanitaria y económica y social como la que estamos viviendo, vamos a seguir pagando el mismo presupuesto desde hace 4 años programado al servicio de la deuda externa? ¿Será acaso que esas dos cosas no se pueden bajar? No quisiera entrar en los detalles que están ya muy claros, porque cuando vamos a discutir del problema de la hacienda pública y el balance fiscal y el interés nacional, entonces el endeudamiento público, que ya se ha hablado aquí, está exacerbado. Está rompiendo los mismos récords que ya había establecido. Los ingresos tributarios están por los suelos. En el menor de las opciones que yo conozco, estamos hablando de 65% menos de lo programado. El balance fiscal general del gobierno central y la descentralizada también anda mal. La ley de responsabilidades fiscales, a la cual quiero referirme unos minutos, es lo que a mí me interesa. Cuando en el año 2000 el gobierno de la administración Moscoso, siempre me gusta poner algo de historia, porque el mal vicio de Hernán, ¿verdad?, de ser docente, que uno y con colegas busca eso. Discutíamos, entre otras cosas, el tope del endeudamiento. Se decía en aquella ley primera que hizo el ministro Juliao que el tope tendría que ser 40%. Hombre, Juan Moreno, nosotros trabajamos en el Instituto Nacional de aquella época y publicamos un largo documento con otros colegas justificando que la medida en Panamá debería ser de 60%. ¿Por qué? Porque si los estados de la Unión Europea, de aquel entonces, que eran unos 17 aproximadamente, se ponían el tope, que son más rigurosos, que tienen más disciplina fiscal, que tienen mejor sistema administrativo de la hacienda pública, el tope que ellos tenían para considerar un país fuera de los criterios de la convergencia de la unidad europea era 60%. ¿Cómo diablos íbamos nosotros en Panamá a ponernos una soga de 45%? Pero bueno, no hicieron caso, señor rector. Nuestra tarea es dar luces. Hagan caso o no hagan caso. Dejamos constancia para la historia. La historia demostró en todos los ajustes que se le han hecho a la ley de responsabilidad fiscal, que han ido pidiendo dispensa, hasta realmente llegar a lo que tenemos que llegar ahora,
a tener un 60-70% de la cuota del tope del peso de la deuda. Es decir, comparar lo que hay que pagar de amortización e intereses en la programación financiera respecto a el Producto Interno Bruto. Que incluso a mí ese indicador, Hernán lo sabrá mejor, no me gusta porque es muy teórico, es muy nominal. Nadie va con un pedazo de PIB a pagar la deuda externa. Eso realmente hay que compararlo con los ingresos tributarios, hay que compararlo con todos los ingresos fiscales del gobierno central, y ese indicador es más importante. Pero si nosotros vemos los peores momentos del endeudamiento público ya por los años 80, previo a la invasión, nosotros llegamos a pagar de cada dólar que pagábamos en el presupuesto, 67 centavos eran destinados para el presupuesto de pago a intereses y amortización del servicio a la deuda externa. Yo no quiero pensar, cuando veamos las cifras de discutir del plan de recuperación económica, que las relaciones de la deuda, del servicio a la deuda externa, la deuda pública externa, lleguen a esos parámetros. Porque entonces, si usted le quita el 67% o el 60% y lo que queda para el resto son 40%, ahí no va a haber ni suficiente recuperación, ni vamos a poder llenar las expectativas de disminuir las brechas de las desigualdades sociales. Yo me temo que la salida a estas condiciones son una nueva reforma tributaria en donde la emergencia del COVID sea el motor ordenador y no la eliminación, por ejemplo, de las desigualdades y hacer el proyecto del Panamá que todos necesitamos. Gracias, doctor Gómez, por su brillante intervención. ¿Habrá palabras de clausura del rector? Sí. Bueno, primero quiero decirle que ha sido muy enriquecedora este foro, el intercambio de ideas, de opiniones. Yo creo que cada uno ha abordado temas fundamentales. El licenciado Hernán Arboleda nos ha presentado el panorama que, bueno, la gran mayoría de nosotros lo conocíamos, lo difícil que fue para el gobierno, cómo hicieron ajustes el año pasado, cómo habían proyectado este año. Al licenciado Felipe Rodríguez, quiero darle las gracias porque nos ha presentado un panorama verdaderamente refrescante, ¿no? Bajo la crisis que hemos tenido durante ya más de 2 meses, hay mucha preocupación, pero Felipe nos ha presentado que la empresa privada, los sectores productivos, están también abordando y tratando de ver cómo vamos a salir nosotros de esta situación a través del apoyo a la industria, a través del apoyo al agro, y creo que eso es muy, pero muy positivo para la nación. Gracias, Felipe, por darnos estos adelantos de estas proyecciones que ya se están encaminando. El profesor José Gómez, nuestro colega, creo que una de las preocupaciones fundamentales que plantea, que es la de muchos, es qué porcentaje se va a destinar para el pago de la deuda externa. Nosotros sabemos que estas son una cuestión especial a nivel mundial y por lo tanto también debe ser especial el porcentaje de ese pago de la deuda que se destina, priorizando la recuperación económica, priorizando la salud y priorizando la educación. Quiero decirle que desde ese punto de vista, en el día de ayer recibimos que el presupuesto de la Universidad de Panamá para este año, para el año 2020, se nos presenta un recorte de $55 millones. Quiero pedirle al licenciado Hernán Arboleda que posteriormente nos pueda ayudar porque hay algunos recortes de cosas fundamentales, inclusive que ya están en ejecución y tenemos que hacerle frente para el desarrollo de la educación en este país, que es el capital más importante. Quiero darles las gracias también a Juan Moreno, que también ha hecho un balance extraordinario, ha hecho aportes también a la discusión de este tema, y decirles que sí, la universidad siempre hace un resumen de cada uno de los foros, trata de sistematizarlo para darlo a conocer. La próxima semana vamos a tener un foro sobre el COVID y el sector agropecuario en Panamá. Ese va a ser el foro de la próxima semana. Creo que es un foro también muy, pero muy importante. Invitamos a todos a que también nos sintonicen y puedan participar.
Gracias y que pasen un excelente día.